Imagina que te consideras una persona decente. Cree firmemente que su brújula moral es firme e inquebrantable. En el pensamiento, te consideras el héroe de situaciones extremas. Si estuvieras en Auschwitz, serías quien pasaría pan de contrabando a los prisioneros. Si estuviera en una plaza durante una caza de brujas, sería la voz que clamaría por sentido común. Pero la verdad es que te estás engañando a ti mismo. No es una buena persona. Es simplemente alguien que nunca ha sido puesto a prueba. Nunca se ha enfrentado al límite donde la moralidad se convierte en una carga y la crueldad en un mecanismo de supervivencia. Eres bueno porque no falta la luz, porque la policía no llama a tu puerta, porque no conoces el hambre. Pero trate de aclarar estas certezas. Eliminad las leyes, dadle un uniforme, una mascarilla y permiso para causar dolor. El monstruo que aparecería en el espejo lo asustaría. Hoy exploremos la verdad más incómoda sobre la naturaleza humana. Abramos la puerta del sótano de tu mente. El efecto Lucifer. Esta no es una teoría sobre los demás, psicópatas, criminales, excepciones. Es un diagnóstico sobre ti. La mayoría de la gente vive en un sueño profundo. Creen que el mal es un tipo concreto de persona, un defecto genético, una semilla podrida. Dividen el mundo en blancos y negros, héroes y villanos. Esta es una fantasía infantil y peligrosa, porque la persona capaz de cometer las mayores atrocidades no es el psicópata. Es el hombre común, que se cree incapaz de realizarlas porque nunca ha visto acercarse la sombra. Cuando hayamos terminado, no volverás a ver las noticias, el historial ni a tus vecinos de la misma manera. Desmontemos la ilusión de tu personaje. Revelemos los detonantes psicológicos que convierten a un padre amoroso en un torturador en menos de 3 días. Y les voy a mostrar el mecanismo exacto, el interruptor mental, que permite esta metamorfosis. Pero, sobre todo, te enseñaré cómo desactivarlo. Porque si no comprendes la oscuridad que llevas dentro, no eres una buena persona. Es simplemente inofensivo. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Sígueme. Lo que discutiremos aquí no es solo psicología. Es un exorcismo de las mentiras que te han dicho sobre ti mismo. Empecemos por el error que todo el mundo comete, el error de atribución fundamental. Este es el defecto psicológico que os ciega. Cuando vemos a alguien cometiendo algo terrible, un soldado cometiendo un crimen de guerra, un saqueador rompiendo el escaparate de una tienda, un matón atormentando a un niño, culpamos a la naturaleza de la persona. Decimos, es un tipo malo. Una manzana podrida. Esto nos da una falsa sensación de seguridad. Construye un muro entre nosotros, los virtuosos, y ellos, los desviados. Carl Philip Zimbardo, el arquitecto del experimento de la prisión de Stanford, hizo añicos esta ilusión. Hizo una pregunta aterradora: ¿qué pasa cuando ponemos manzanas buenas en un barril malo? ¿La manzana cura el barril? No. El barril pudre la manzana. En 1971, Zimbardo reunió a estudiantes universitarios normales, sanos e inteligentes. Sin antecedentes penales, sin problemas psicológicos. Chicos corrientes y de buen carácter. Lanzó una moneda: cara, eres guardia; corona, eres un prisionero. Los instaló en un sótano. Les dio a los guardias uniformes y gafas de sol. Reemplazó los nombres de los prisioneros con números. Planeó que el experimento durara 2 semanas, pero tuvo que interrumpirlo después de 6 días. ¿Por qué? Porque los chicos decentes se habían ido. En su lugar aparecieron sádicos, guardias que obligaban a los presos a limpiar los baños con las manos, que los desnudaban y les ponía bolsas en la cabeza. ¿Y los prisioneros? No se rebelaron. Se rompieron. Se convirtieron en zombies. Menos de una semana fue suficiente para borrar décadas de educación moral. Piénselo. Años de padres diciendo: sé amable, comparte, no lastimes a los demás. Ellos desaparecieron. Se evaporaron. Anulado por un uniforme y una situación. La aterradora lección del efecto Lucifer es que el carácter no es una roca. Es un líquido. Toma la forma del recipiente en el que se coloca. Si el destinatario es una iglesia, actúas como un santo.
Si es una zona de guerra, actúa como un demonio. Quizás pienses, eso no se aplica a mí. Tengo una mente fuerte. ¿Realmente lo tienes? ¿O simplemente ha pasado toda su vida en contenedores seguros? Nunca fue probado. Nunca sentí hambre, falta de sueño, nunca escuché a una autoridad decir que lastimar a alguien es necesario para un bien mayor. Hasta que no te paras frente a ese fuego y te niegas a arder, no sabes quién eres. Solo sabes quién eres ahora. Este es el primer paso hacia el verdadero poder, admitir que eres capaz de cualquier cosa. Alexander Solzhenitsyn, que sobrevivió a los gulags soviéticos, escribió la frase más profunda del siglo XX: la línea que separa el bien del mal no pasa por estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino que atraviesa cada corazón humano, incluido el suyo. Y si no miras esa línea, se mueve. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se convierte un ser humano en un monstruo? No se necesita magia ni lavado de cerebro. Bastan 3 ingredientes: anonimato, deshumanización y autoridad. Examinemos el anonimato. En el experimento de Stanford, los guardias llevaban gafas de espejo. ¿Por qué? Porque el contacto visual es el puente hacia la empatía. Cuando no puedo ver tus ojos y tú no puedes ver los míos, el puente se derrumba. Dejo de ser una persona. Me convierto en una fuerza. Dejas de ser una persona. Se convierte en un objeto. Internet es el mayor experimento en la prisión de Stanford en la historia de la humanidad. ¿Por qué la gente escribe cosas en Twitter que nunca dirían en la mesa? Porque la pantalla son las gafas de espejo. El avatar es la máscara. Oscar Wilde dijo: un hombre es menos el mismo cuando habla en su propio nombre. Denle una máscara y dirá la verdad. La máscara no oculta al monstruo. Ella lo libera. Cuando te sientes anónimo, la responsabilidad se disuelve. Entra en un estado llamado desindividuación. Ya no eres Hansel ni Gretel. Es el partido, el movimiento, el grupo. Y los grupos no tienen conciencia. Solo los individuos lo tienen. Cuando entregas tu individualidad a la multitud, entregas tu moralidad a la multitud. Luego viene la deshumanización. Este es el truco mental que te permite matar sin sentirte culpable. No puedes lastimar a un ser humano, va en contra de tu biología. Estamos programados para la empatía. Entonces, antes de lastimarlos, debes cambiar lo que representan en tu mente. No los llames gente. Llámalos ratas, cucarachas, infieles, basura, enemigos. Quítales la complejidad. Reducirlos a una etiqueta. Una vez que se convierten en una etiqueta, dejan de ser humanos. Y, si no son humanos, las reglas morales no se aplican. Mire el lenguaje utilizado hoy en la política, en las juntas directivas de las empresas: capital humano, recursos, daños colaterales. Todo esto está diseñado para adormecer el dolor de la empatía. Es un analgésico para el alma. Y finalmente, el ingrediente más peligroso: la autoridad. Stanley Milgram nos mostró esto. Instruyó a los participantes a aplicar una descarga eléctrica a un extraño en la habitación de al lado cada vez que respondiera mal. Brotes, se seca la garganta, tiemblan las manos. Es un instinto primario, sobrevivir significa encajar. Pero el verdadero coraje no está en seguir al rebaño, sino en escuchar el grito de la conciencia por encima del rugido de la multitud. Zimbardo descubrió que los héroes no nacen con un aura de invencibilidad. Son personas comunes y corrientes que, en algún momento, decidieron que el conformismo no era una opción. El soldado que desobedece una orden inmoral. El empleado que denuncia fraude en la empresa. El vecino que esconde a los perseguidos en tiempos de guerra. Ninguno de ellos tenía superpoderes. Tenían algo más raro: la capacidad de decir no cuando todos los que los rodeaban decían sí. Y eso comienza con pequeñas decisiones. El heroísmo no es un acto grandioso reservado para momentos dramáticos. Es una práctica diaria. Es negarse a reírse del chiste racista en la barbacoa. Es devolver el cambio extra que te dio el cajero por error. No finjas que no viste cómo humillaban a tu compañero de trabajo.
Cada una de estas acciones parece insignificante hasta que te das cuenta de que son los pilares de la integridad. Si no se entrena el coraje en las cosas pequeñas, ¿cómo pretender tenerlo cuando la vida lo exige? Pero hay un detalle crucial: el heroísmo no se trata de ser perfecto. Se trata de ser responsable. Muchos caen en la trampa de creer que para hacer el bien es necesario ser santos. Esto es una ilusión. La virtud no requiere pureza, exige acción. Puedes tener dudas, debilidades, miedos y aún así elegir lo correcto. El héroe no es el que nunca tiene ganas de huir, sino el que, a pesar de temblar, se queda. Y aquí está la paradoja: cuanto más te conoces a ti mismo, más libre te vuelves. Cuando reconoces tu sombra, ésta pierde su poder de controlarte. Cuando admites que podría ser cruel, te vuelves menos cruel. Cuando aceptas que puedes ser un cobarde, te vuelves más valiente. La autenticidad es la única armadura que resiste la presión de los pares. Pero ¿cómo cultivar esta resistencia? Primero, necesitas un porqué. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, escribió que quien tiene un porqué se enfrenta a cualquier cómo. Si su moralidad es solo un conjunto de reglas abstractas, se desmorona bajo presión. Pero si está anclado en algo más grande, en valores que usted elige, no que se le imponen, se vuelve inquebrantable. Podría ser familia, fe, justicia, amor. Lo que importa es que sea tuyo. En segundo lugar, necesitas práctica. El coraje, como un músculo, se atrofia si no se ejercita. Empiece poco a poco, hable cuando debería guardar silencio. Di no cuando deberías decir sí. Asumir la responsabilidad por un error. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, estás fortaleciendo tu capacidad de resistir. Por último, necesitas comunidad. El mal prospera aislado. Los sistemas corruptos quieren que te sientas solo, porque una sola persona es fácil de doblegar. Pero cuando encuentras a otras personas que comparten tus valores, la presión se disipa. Por eso las dictaduras censuran la prensa, prohíben las reuniones y persiguen a los líderes comunitarios. Saben que la resistencia nace de la conexión. Así que la pregunta fundamental no es cómo evito convertirme en un monstruo, sino cómo puedo convertirme en alguien que no se doblega. La respuesta no está en huir de la oscuridad, sino en iluminarla. No se trata de negar tu capacidad para el mal, sino de dirigirla hacia el bien. No se trata de esperar el momento heroico, sino de vivir de tal manera que cuando llegue estés preparado. Porque, al final, el mal no vence porque sea más fuerte. Gana siendo más persistente. No necesita que lo convenzan, solo requiere que dejes de luchar. Y la única manera de derrotarlo es no darse por vencido. Hoy no. Ni siquiera mañana. Nunca. Está sudando. Agitar. El instinto grita que se retire. Pero ahí es precisamente donde hay que actuar. El heroísmo no es un regalo, es un entrenamiento, como un deporte de alto rendimiento. No esperas a que comience el fuego para saber si eres valiente. Te preparas en los pequeños momentos, en el heroísmo cotidiano. ¿Cuándo escuchas chismes, te sumas a la conversación o la interrumpes? ¿Cuándo ves que alguien es humillado en línea, lo transmites o dices algo? ¿Cuándo cometes un error, intentas ocultarlo o admitirlo de inmediato? Estos son tus ejercicios. Estás desarrollando el músculo del incumplimiento. Te estás acostumbrando a la incomodidad de estar solo. Y es necesario comprender el poder de la pausa. El efecto Lucifer se alimenta de la velocidad, de la reacción automática. El sistema presiona, hazlo ahora. Firma aquí. Dispárale. Rápido. El mal se nutre de la urgencia. El héroe hace una pausa. Se aleja de la situación. Activa la corteza prefrontal. Pregunta, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Esto coincide con quien digo que soy? Esos 3 segundos de vacilación marcan la diferencia entre un crimen de guerra y una postura moral. Entre un arrepentimiento que lo perseguirá para siempre y un legado de integridad. Es necesario desarrollar la conciencia situacional. Reconoce el barril en el que estás. Pregúntate, ¿estoy usando una máscara?
¿Soy anónimo? ¿Estoy obedeciendo ciegamente a la autoridad? ¿Estoy deshumanizando a la persona que tengo delante? Si la respuesta es sí, estás en zona de peligro. Y solo hay dos salidas, abandonar o romper el sistema. Hay otra cara de la banalidad del mal. Hannah Arendt acuñó el término para describir a los nazis, lo burocráticos, eficientes y normales que eran. Pero también está la banalidad del heroísmo. Y no parece una película. Parece torpe. Solitario. Parece un problema. Cuando te niegas a conformarte, la gente no aplaude. Te odiarán porque tu integridad actúa como espejo de su corrupción. Cuando te levantas, les haces quedar mal por estar sentados. Entonces te atacarán. Lo llamarán moralista, difícil, loco. Intentarán expulsarlo. Ese es el precio. Y debes decidir si estás dispuesto a pagarlo. La mayoría prefiere agradar a ser bueno. Prefiere la seguridad de su rebaño a la libertad en el desierto. Pero ustedes, si están escuchando esto, no son la mayoría. Está aquí porque siente que el rebaño marcha hacia el abismo. Estás aquí porque quieres dominar tu propia mente. La defensa definitiva contra el efecto Lucifer es definirse a uno mismo. Conoce tus valores con tanta claridad que ninguna situación pueda distorsionarlos. Si no sabes por qué estás luchando, caerás en cualquier cosa. Necesita un código, no una vaga idea de ser genial. Un código rígido e inquebrantable. No miento. No hago daño a quienes no pueden defenderse. No obedezco órdenes injustas. Escribir. Decorar. Grábalo en tu mente. Porque cuando llegue la presión, y llegará, no tendrás tiempo para pensar. Solo tendrá tu código. Mira la historia. Las personas que salvaron a los judíos en la Alemania nazi, las personas que escondieron a los tutsis en Ruanda, no eran ni más ricas ni más educadas. Solo tenían una línea. Una línea que se negaron a cruzar. Dijeron, ese soy yo. No violaré mi alma por este sistema. Conservaron su humanidad en el infierno. Y gracias a ellos, sabemos que es posible. Tienes este potencial. Pero también tiene el potencial de ser el carcelero, el torturador, el espectador. Nunca olvides eso. Ten ambas verdades en tus manos, soy un monstruo y soy un héroe. La batalla entre ellos se libra todos los días, en cada correo electrónico, en cada interacción, en cada elección. No se lucha en un campo de batalla. Se lucha en el silencio de tu propia calavera. ¿Por qué la gente buena se vuelve mala? Porque no saben que pueden ser diferentes. Caminan sonámbulos por un campo minado, confiando más en el sistema que en su propia conciencia. Pero ahora estás despierto. Tiene el conocimiento que Zimbardo descubrió en ese sótano. Ahí está el mapa del campo minado. Sabes que el uniforme es mentira. Él sabe que la autoridad es falible. Sabes que la sombra está al acecho. Este conocimiento es una carga. Significa que ya no tienes la excusa de la ignorancia. Si actúas cruelmente ahora, es una elección. Si sigues a la multitud ahora, es una elección. Pero también es una liberación. Porque significa que ya no eres un títere del medio ambiente. Es el arquitecto de tu carácter. La próxima vez sentirás la atracción de la multitud. La próxima vez sentirás el atractivo del poder. La próxima vez la ira hierve contra un enemigo. Recuerda el sótano. Recuerda la máscara. Y quítatelo. Sal de la fila. Sé el defecto en Matrix a vivo. Porque una sola persona, un solo individuo que se niega a conformarse, puede romper el hechizo de todos los demás. El coraje es contagioso. Pero también lo es la cobardía. ¿Cuál difundirás? El mundo se está volviendo más oscuro. Los sistemas de control son cada vez más inteligentes. La presión para conformarse está aumentando. Necesitamos monstruos que hayan aprendido a ser ángeles. Te necesitamos. No eres genial. Del tú peligroso, integrado y consciente. El que conoce la oscuridad y de todos modos elige la luz. Si esto te abrió los ojos, comprende, esto es solo la superficie.
Hay videos que no puedo publicar al público. Hay aspectos de la manipulación, la dinámica del poder y la naturaleza humana que son demasiado crudos para los algoritmos. Están eliminados. Están desmonetizados. Están escondidos. Estas verdades existen detrás del botón unirse. Regístrate si aún no lo has hecho. Pero si quieres lo que está oculto, haz clic en el botón unirse e ingresa al nivel de arquitecto. Desbloquearás vídeos exclusivos y sin censura que profundizan en las partes más profundas y prohibidas de la psique humana. La mayoría no lo hará. Prefiero la mentira. Ese es el punto. Pero tú, te veo del otro lado.